Let me just do an opening prayer. Lashmi Kud Kudashabri Hu Shihinte. Yahu or Hinu I had, and you keep it okay. Yuda Shalom Basham Kudriel Kolam Navin. That's a merging of the heavens and the earth. Es la unión de la tierra y el cielo. El cielo. Okay, so we'll get ready. We'll go about a half hour because I have a client. Yeah. Okay. Dr. Gabriel, I'm honored that you share your time today with us and share your wisdom. I would like to ask you a question many people have. We seem so advanced. Why are more and more people getting sick and not feeling well, experiencing disease? ¿Por qué es que hay tanta gente hoy en día que, aunque hay tantos avances médicos, tanta gente está enferma y está mal? In the big picture, we're really talking about people have confused the word advancement with the culture of death. The culture of death is a way of life that sees us as separate from each other, a way of life that focuses on pharmaceuticals and drugs, and a way of life that doesn't understand the natural energy of food. Mirando en la película grande, lo que estamos mirando es que the culture of death focuses on la cultura de la muerte focuses on pharmaceuticals, en todo lo que es la farmacéutica, junk, synthetic food, toda la comida chatarra y comida sintética, and creates a sense of separation among la gente. Y crea una sensación de separación entre la gente. The result of that El resultado de eso es mucho enfermedad. Es mucha enfermedad. For example, Mexican live 2 years longer than people in the United States. Por ejemplo, los mexicanos viven 2 años más que los estadounidenses. But when they come to the Estados Unidos, they lose those 2 years. Pero cuando vienen a vivir a los Estados Unidos, pierden esos 2 años de vida extra. Because they begin eating the synthetic junk fast food. Porque empiezan a comer comida chatarra sintética rápida. So the real issue is defining progress. El problema acá es defining definir el as amount of change in consciousness that brings us into the culture of life and liberation. Es cuánto es la conciencia que nos atrae hacia la cultura de la vida. And in that sense, in liberation. Y liberación. Liberation. And in that sense, that includes live food. Y en ese contexto incluye la comida viva. Because we are both the cause and result of what we eat. Porque somos la causa y la consecuencia de lo que comemos. If you eat junk food, synthetic food, si comes comida chatarra y sintética, you get a junk consciousness and synthetic consciousness. Y también tenés una conciencia chatarra y una conciencia sintética. If you eat live food, si comes comida viva, which brings the consciousness of the living planet, que trae conciencia del planeta viviente, then we're filled with that self-aware consciousness of the living planet and we are elevated. Entonces nos llenamos de esa conciencia propia del planeta viviente y así nos elevamos con esa percepción. So that's the big picture. Y esto es el contexto más grande. Grande. And también when we follow the culture of death in our consciousness, cuando seguimos a la conciencia
de la muerte, de la cultura de la muerte, the symptoms of living in the culture of death los síntomas de vivir en la cultura de la muerte is the disease, es enfermedad. la enfermedad. Diabetes, Diabetes, which didn't really exist in any significant way before the 1930s, que no existió antes de los 1930 significativamente en ninguna cultura, is now a epidemic. es ahora epidemia. One person dies every 10 seconds. Una persona muere cada 10 segundos. It's totally preventable by eating the healthy diet that I promote. Y se puede prevenir comiendo de la manera que él promueve. And that diet is an organic, Y esa dieta es una dieta orgánica, at least 80% live food, por lo menos 80% comida viva, cruda, low sugar, bajo en azúcar, high mineral, alta en minerales, low in promoting insulin production, baja en promoviendo la producción de insulina, which means low in carbohydrates in general, o sea, lo que significa que tiene que ser bajo en carbohidratos en general, except for greens. por la excepción de todo lo que es los verdes. A diet that's made to your constitution. Una dieta que está hecha para tu constitución And not too much. y no tampoco una dieta que no sea demasiado. And made with love. Y hecha, preparada con amor. Okay. Those are things that really work. And they have always worked. Estas son las cosas que trabajan y que siempre han trabajado. And that's our diet. In our diabetes program, that gives us a 7% reversal of diabetes. Y esta es nuestra dieta. En el programa nuestro de diabetes nos da un 70% de reversión de la diabetes. And 45% of insulin-dependent people are healed in 21 days. And so en those 21 días, 60 la gente healed of diabetes. Entonces el 60% de la gente en estos 21 días se cura de la diabetes, que es bastante impresionante con los remedios naturales. This natural food. Yes, and it's very simple. And we need to understand, since most people who are vegan or live food don't really have diabetes, that the people who live the longest in the world tenemos que entender que la mayoría de la gente que sigue las dietas de las comidas veganas o vivas no tienen diabetes. they have the lowest amount of insulin, blood insulin. Y tienen también The lowest abajo, sí. the insulin de el menor, sangre. sí. Oh, I just got off track. I gotta be. Okay. Y Now, necesita what poca the point cantidad is, de insulina. Exactamente. Esa es la and so we're not really just talking about diabetes, but habla total longevity. Yeah. No solo hablamos de diabetes, pero también hablamos de longevidad. And diabetes in total culturas, once white flour, azúcar blanca, y white wheat, Trigo, azúcar. trigo, white wheat comes in 20 years, then there's an outbreak of diabetes. Cuando se introduce en las culturas el azúcar blanca y el trigo, por lo menos en 20 años, después de 20 años de introducir eso, hay
empieza la epidemia de diabetes. It's really no mystery. Así que no es misterioso lo que pasa. And because that, the healing of it is no mystery also. Y por eso mismo la cura tampoco es un misterio. It's only a mystery if you don't understand the basics of how to live as a normal human being. Es solamente un misterio cuando no entendés lo básico de vivir como un ser humano normal. And in the culture of death, people have forgotten how to live as normal human beings. Y en la cultura de la muerte la gente se ha olvidado lo que es vivir como un ser humano normal. And so in every medical school around the world, they will tell you, En todas las escuelas del mundo de medicinas te dirían, there's no cure for diabetes. no hay cura para la diabetes. And that's the secret. Y ese es el secreto. Yeah. Entonces hay algo que cada uno ya ahora mismo en su casa puede hacer, que es cambiar su dieta y incluir más verdes, más comida viva. So there is really something everybody can do right now today in their homes, which is including more greens or including more live food. What maybe some people are new to this. Live food, you mean greens, vegetables, algae? Live food is food that comes right from the earth. Comida viva es aquella comida que sale de la tierra, Sin cochina. sin cocinar. Cocina. Sin cocina. And that's it. And it's natural. It has the life force in it. Es natural y tiene la fuerza de vida. Now, this is not a new idea. Esta no es una idea nueva. In all the liberation cultures, like in India, En todas las culturas de liberación, como en India, the yogis 2,000 years ago and 3,000 years ago had almost always live foods. los yogis de 2000 y 3000 años anteriores casi siempre comían comida viva. And Isinios, the Middle East, again, Solomante, live foods. Yeah. Así es. Yeah. And so when we begin to understand that people understood that when you take the life force, you're not only just taking the living planet. Cuando empezamos a entender que la gente empieza a entender que tomando la fuerza de vida no solamente tienen el planeta viviente, You're taking in the spirit of the living planet estás llevándote el espíritu, el alma del planeta viviente and expanding your prana. y expandiendo tu prana. And that expands consciousness. Y eso es lo que expande la conciencia. Now, Yeah. when we go ahead. Y en eso el ayunar puede ayudar. Fasting can help with that. Fasting, we do a very special kind of spiritual fasting with the Tree of Life, where we meditate twice a day. Acá hacemos un ayuno espiritual muy importante en el Árbol de la Vida, en el cual se medita 2 veces al día. And also, people receive Shaktipat, which is the awakening of the Kundalini energy. Y también la gente recibe transmisión de Shaktipat, que es para despertar el Kundalini, Which is the power of consciousness within us. que es el poder de la conciencia adentro de nosotros. And when it's awakened, it can take us to liberation. Y cuando se despierta, este poder nos puede llevar a la liberación. So we have our 1 week spiritual fasting here that I personally run. Así que acá en el Árbol de la Vida tenemos una semana de ayuno que Gabriel personalmente lo dicta. Now, if we come to Spain, which we're looking at, to Madrid, Si vamos a España, que es algo que está en las posibilidades, we will also not only talk about nutrition and spiritual nutrition, no solamente vamos a hablar de nutrición, sino también de nutrición espiritual, but also have time for meditation and Shaktipat for the awakening of Kundalini. pero también vamos a tener tiempo para Shaktipat, para el despertar del Kundalini.
Y esta conciencia es especialmente importante hoy en día, que estamos en un tiempo de una crisis o de un cambio de paradigma o de nos vamos hacia una fecha muy marcante de la que se habla mucho, que es 2012. Dr. Gabriel, this consciousness and connecting with ourselves and our planet is especially important now that we're in a time of change of paradigm. The Mayan calendar 2012 is mentioned a lot. What is your take on that? I'm very much connected to the real Mayan work in Guatemala. El doctor está conectado con todo el trabajo, el verdadero trabajo de los mayas en Guatemala. And the elders. Y todos los, ¿cómo se dicen los elders? Elders, I don't know, older ones. Sabios. Los sabios, sí. Sabios. Gracias, los sabios, sí. And particularly the head elder, Don Alejandro. Y particularmente el sabio más grande, que es Don Alejandro. And I agree with what they have said. Y él está de acuerdo con lo que ellos han dicho. That the change has started in 1987. Que el cambio empezó en 1997. And it's a 52-year cycle going to 2039. Y es un ciclo de 52 años hasta el 2039. 39. And 2012, they will say could be 2010 to 2014. Y que el 2012 puede ser desde el 2010 hasta el 2014. But it's really more of a turning point rather than a big cataclysmic jump. It's more of a slow, gradual thing. Sí, pero es más que todo un cambio gradual y no cataclísmico. And the reason that I'm interested in speaking around the world, like in Madrid, de la razón que estoy interesado en hablar alrededor del mundo, como en Madrid, because our work is to be part of this 52-year cycle of awakening consciousness around the planet. Es que nuestro rol es despertar la conciencia para este nuevo despertar de este ciclo de 52 años. So we're just going to keep getting better. Así que todo se estará poniendo cada vez mejor y mejor. Mejor y mejor. Y esto empieza con cómo vivimos y más estemos conectados con nosotros mismos, más podemos hacer. I was saying that transformation starts in us, and with the consciousness we are living, and food is part of it, one part of it. Other parts are the relations we have, people we surround ourselves by, medias we consume, literature we read, right? Yeah, we totally agree. Is the company we keep affects our consciousness. Estamos completamente de acuerdo. La compañía con la que estamos afecta nuestra conciencia. And how we live our lives. Y cómo vivimos nuestra vida. So I teach the 6 foundations. Yo enseño las 6 bases básicas. Okay. Spiritual nutrition, eating the way we said. Spiritual fasting. El ayuno espiritual. Right, yeah. 2, building the prana or life force. Construir o magnificar, aumentar el prana o la fuerza de la vida. Good. Con the yoga and the pranayama, breathing exercise. Hacer yoga y los ejercicios de respiración. Sacred dance. Danza sagrada. Tai Chi, Qigong, things like that. Tai Chi, bueno, Qigong. 3rd, service and charity. Tercero es servicio y caridad.
Fourth, Cuarto, if people are really ready, they have to be spiritually ready for this, is to have a spiritual teacher. tienen que estar espiritualmente listos. También es tener un maestro espiritual. Not everybody's ready for that. No todo el mundo está listo para eso. Also, reading the great scriptures, whatever your tradition. También leyendo las escrituras sagradas, cualquiera que sea tu tradición. Fifth, sacred silence, Número 5 es el silencio sagrado. meditation, Meditación. prayer, Rezo. mantra repetition, Repetición de mantra. chanting. Cantos sagrados. And sixth, the Shakti pot and the awakening of Kundalini. Y número 6 es recibir Shaktipa para despertar el Kundalini. And that leads us into the seven ways of life, peace with 7 levels of peace with the body, Y esto nos lleva a los 7 niveles de paz, que es uno es paz con el cuerpo, peace with the mind, paz con la mente, paz con familia, paz con la familia, paz community, paz con la comunidad, paz of all total the cultures, paz con todas las culturas, y paz the ecology. paz con la ecología, Well, that's good. And paz con the Dios. So those all are a way of life that help everybody when we bring it in. y estas son la manera de vivir que ayuda a todo el mundo cuando practicamos. Now, we have started a program called Live with Gabriel. Hemos empezado un programa que se llama Alive with Gabriel And we do it once a month, y lo hacemos una vez al mes, 1 hour of spiritual questions and answers, una hora de preguntas espirituales y respuestas, for couples and families as well. también para familias y parejas también, And 1 hour of spiritual nutrition. una hora de nutrición espiritual. And that goes all over the world Y esto es un programa que sale por todo el mundo on the TV internet. en el internet, en la televisión. So that's one way we have of directly supporting people. Y esa es una manera que tenemos de directamente para apoyar a la gente. On GabrielCousens.com, we have many articles that are available to people about many topics of nutrition and spirituality. En GabrielCousens.com tenemos muchos tipos de artículos para apoyar a toda la gente. So the easy way to kind of get access to a lot of the information that I share is just GabrielCousens.com. La manera más fácil para compartir conmigo la información que digo es GabrielCousens.com. That's good. Y Okay, so luego, that gives people connect. y usted también tiene un centro maravilloso que se llama el Árbol de la Vida en Arizona, en los Estados Unidos, que es otra posibilidad de conectar con usted. Dr. Gabriel, you also have a wonderful center, the Tree of Life in Arizona, United States. I think the internet address is treeoflife.nu. And That's- people can also connect there with you personally or when you're traveling. Yes, that's my overall schedule. And the thing that is important is that the Tree of Life, there's people from over 104 different nations. Wow. En este sitio, en esta página del treeoflife.nu pueden encontrar el calendario del doctor y tienen que saber que al Tree of Life, al Árbol de la Vida, han venido de 180 diferentes países alrededor del mundo a aprender acá. And that's a way they can get all that information. It comes to GabrielCousens.com or treeoflife.nu, but it's basically the same thing. Now, at the center, A través de estos dos sitios
pueden llegar a toda la información para conocer el trabajo de Gabriel. And so at the center we have our 21-day diet, reversing diabetes program. Acá en el centro tenemos revertiendo diabetes por 21 días. We have our 0 point, which is the enlightenment of the mind, the wisdom. También tenemos el programa de punto cero, que es cómo iluminar la mente y traer sabiduría. We have spiritual nutrition fast. También tenemos nutrición, ayunos espirituales. And we have courses in conscious eating. Y también tenemos los cursos de comiendo conscientemente. So it's all available for people. We also have courses in sacred relationships. También tenemos cursos en relaciones sagradas. So there are many different things. Hay muchos diferentes aspectos. We also teach veganic farming. También enseñamos Agricultura ecológica, ¿cómo se dice? permacultura. Permacultura, agricultura ecológica. And we use no animal products for fertilizer. Y no usamos para fertilizar ningún producto animal. Es una agricultura orgánica vegana. And that helps avoid contamination from the sick animals affecting the vegetables. Y esto ayuda a no tener ningún tipo de contaminación de los animales enfermos en los vegetales. So there are many things, but most important, it's a whole experience of the culture of life and liberation. Pero lo más importante que se enseña acá es la experiencia de la cultura de la vida y liberación. It's a microcosm. Es un microcosmos. And we have many people from South America who come and take these courses. Y tenemos mucha gente de Sudamérica que viene a tomar estos cursos. So all the people and the gente in español are very welcome. Así que toda la gente que habla español están bienvenidos al Árbol de la Vida. And if there's enough interest in Madrid and Barcelona, that we will come there. Y si hay suficientemente, si hay un interés grande en Madrid, también estaremos yendo para ahí. Dr. Gabriel Cousens, I thank you very much for your time. It was an honor for me to be with you and be able also to contribute sharing your wisdom. There is just one last question I would like to ask is, if you have one message to humanity, what would it be? Solamente le he agradecido al Dr. Gabriel su tiempo y tener yo el honor de poder compartir con todos ustedes su mensaje y su sabiduría. Y simplemente me gustaría saber si tiene un mensaje principal a la humanidad hoy en día. ¿Cuál sería? It's a unique time in history. Es un tiempo único en la historia, When we have a very powerful opportunity to wake up donde tenemos una oportunidad para despertar and to live as light beings y vivir como seres de luz in the cultura of life and liberation, en la cultura de la vida y liberación, to open our hearts to the living planet, abrir nuestro corazón para el planeta viviente, to open our hearts to each other, abrir nuestro corazón con unos a los otros and to open our hearts to Dios. y también abrir nuestro corazón hacia Dios. And I invite everybody to join this divine party. Y Él invita a todo el mundo a unirse con nosotros a esta fiesta divina. Thank you. Okay. Thank you. Thank you for your work. Thank you. Thank you also to Marcela. Marcela, do you want to come in? Marcela, muchísimas gracias a ti.
Muchísimas gracias a ti por la traducción hoy y por la traducción. Tú eres la que ha hecho disponible en español el libro del doctor Gabriel, And There's a Cure for Diabetes, que en español es Hay una cura para la diabetes y que se puede comprar ahora. Así es, y gracias por vender el libro en tu página. Te agradecemos que seas nuestro eslabón en España. Muy bien, muy bien. Pues espero pronto encontrarles a los dos personalmente. Muchísimas Bueno, gracias. eso es. So, Chao. Bye. Chao. Bye bye.